Amén. Antes de compartir la palabra, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable. Amén. Acompáñeme. Padre, aquí estamos delante de ti con hambre, con necesidad, porque como dijo una vez el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y aquí estamos, Señor. Danos por favor de comer, danos el pan, danos la palabra. Queremos salir de este lugar fortalecidos, queremos salir nutridos espiritualmente. Que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Háblanos, Señor, háblanos en esta noche, háblanos a lo profundo del corazón, Señor. Tú sabes cuál es nuestra condición. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, conforme, Señor, a tu omnisciencia. Por favor, obra en esta hora por medio de tu palabra. Lo necesitamos, te lo suplicamos a ti, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema hoy titula ¿de dónde vendrá mi ayuda? El Salmo 121, en la versión Palabra de Dios para Todos, titula Canto para los peregrinos. Sabemos bien que un peregrino, cuando uno va y busca el significado de la palabra peregrino, dice allí en el diccionario que un peregrino es alguien que viaja y que va de paso por tierras extrañas. Esa es nuestra condición. Nosotros en este mundo vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo sabemos, está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué somos? Somos peregrinos. Incluso hablando de esto, en la versión Biblia la palabra, en 1 de Pedro 2:11, dice lo siguiente: queridos hermanos, sois gente de paso en tierra extraña, o sea, peregrinos. Por eso os exhorto, ¿a qué? Escuche, a que luchéis contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Entonces, estamos de paso en esta tierra, pero lo que dice ahí la palabra es que usted y yo cada día estamos en guerra. Eso es de todos los días. Es una guerra continua, es una guerra interna y externa. Y una vez le digo, es una guerra de la cual sin la ayuda del Señor vamos a salir derrotados. Usted y yo solo podemos vencer siendo ayudados por el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 121, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lo quiero leer en esa versión, encontramos varias cosas interesantes que están relacionadas con el título del mensaje hoy. Escucha con atención. Dice: miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado eso? Ante una situación difícil, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y aquí está la respuesta. Esta respuesta es para los peregrinos, porque recuerde que acabamos de decir que en esa versión el Salmo 121 titula Canto para los peregrinos. Entonces, está esa pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta es: mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Escuche, Dios no te dejará caer. Tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel, allí dice Israel, pero puede poner allí su nombre. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre, oiga, siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. Porque a veces viene la voz del enemigo.
en medio de las dificultades y comenzamos a dudar. Pero la palabra dice que el Señor siempre está con nosotros, porque Él lo prometió. Amén. Dice, el sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Y termina diciendo, el Señor protegerá tu ida y tu venida desde ahora y para siempre. Entonces, mire, si nosotros somos peregrinos, en vano miramos a otros lugares en medio de las batallas que libramos cada día. ¿Por qué? Porque la ayuda de los peregrinos, ¿de dónde viene? Del trono de Dios. Del trono de Dios. Nuestra ayuda no viene de esta tierra, viene de nuestra patria celestial. El Señor es el que nos ayuda. Nuestra ayuda proviene de aquel que un día nos vio con ojos de misericordia y nos salvó. Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Mira la imagen. Mira la imagen. Cada batalla que usted y yo libramos, la tenemos que librar empuñando la espada, pero sin dejar de mirar al Señor. Porque no vas a vencer porque seas diestro con la espada, sino porque el Señor está contigo. Tienes que empuñar la espada, sí, pero el que te da la victoria es el Señor. Porque mire, vienen algunas preguntas. Por ejemplo, usted y yo muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y entonces es necesario que miremos hacia atrás, recordemos esos momentos y nos preguntemos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos en una situación difícil? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Mire, a veces tenemos la oración como la última opción y no debe ser así. Ante una situación difícil, la primera opción debe ser la oración. Porque entonces eso revela en quién pensamos cuando nos enfrentamos a una situación difícil. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Cuando usted, ante una situación difícil, clama al Señor, ¿usted qué está mostrando? Que usted cree que su ayuda viene de Él. Porque hay una lucha y a veces reacciona primero la carne. Y nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Amén. Mira el caso de la mujer de Job y de Job. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Aún retienes tu integridad con lo que te está pasando, Job. Aún retienes tu integridad. ¿Sabes qué tienes que hacer? Maldice a Dios y muérete. Eso le dijo aquella mujer a su esposo Job. Esa es la carne. La carne se queja. La carne duda. La carne cuestiona. Pero ¿qué le respondió Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es más, dice la escritura que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que aunque no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, había un propósito de parte de Dios. Es una batalla, es una lucha, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mire, lo vemos con Israel. Cuando se habla de la conquista y de la defensa de Canaán, si usted y yo vamos y leemos, vemos que en muchas ocasiones Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y le dio la victoria a ellos en batallas que si usted mira bien, si usted lee bien, ellos estaban en desventaja. Los enemigos los sobrepasaban en número y en poderío militar.
Entonces, ¿quién les dio la victoria? Dios. Fue el respaldo de Dios lo que le dio la victoria al pueblo de Israel. Y así tiene que ser con nosotros. Hay situaciones que usted siente que lo sobrepasan, pero ahí está Dios para darte la victoria. Ahí está Dios para darte la victoria. Recordemos lo que nos narra el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat se encuentra en una situación muy complicada, porque allí nos dice la palabra que 3 ejércitos hicieron alianza para destruir a Judá. No había nada que el pueblo de Judá pudiera hacer para vencer a esas 3 naciones. Militarmente no tenía manera de vencer, pero entonces la palabra nos muestra que Josafat busca el rostro de Dios. Él entiende que su ayuda viene del cielo y entonces él busca el rostro de Dios, y lo invito a que lea ese capítulo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Lo que termina sucediendo es que Dios pone confusión en los enemigos de Israel y se empiezan a atacar unos a otros y terminan derrotados. Y el pueblo de Judá llega y toma el botín. Ahora, la estrategia que Dios les dio allí, por eso es que la obediencia es crucial. Porque el Señor, en lugar de llevarlos a aliarse con otras naciones o de actuar como actuó, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios, porque mira, hay una cosa que debemos entender, es que Dios actúa de diferentes maneras. Allí la orden de Dios fue que le alabaran. Que le alabaran. Y sabe una cosa, eso confunde al enemigo. Cuando usted, en lugar de quejarse, de renegar, que es lo que la carne normalmente hace en medio de una batalla que está librando, usted alaba a Dios, adora a Dios, el enemigo queda confundido. Eso confunde al enemigo. Y esa fue la estrategia que Dios le dio a Josafat en ese momento. Y ellos siguieron lo que el Señor les había dicho al pie de la letra y obtuvieron la victoria. Mire, antes del reinado de Salomón y de la apostasía de Salomón, porque sabemos que Salomón se desbocó, cometió un montón de, mejor dicho, metió las extremidades de una manera impresionante. Incluso al final él termina escribiendo Eclesiastés y llegando a una conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Antes de ese tiempo vemos algo bien interesante en el ejército de Israel, y es que ellos jamás usaron caballos en las batallas que libraron contra los ejércitos enemigos. Y cuando hablamos del caballo, estamos hablando de un animal fuerte, un animal bastante útil a la hora de librar una batalla. Y ellos no usaron caballos para la guerra, mientras que sus enemigos sí tenían esa ventaja. Mire, en ese tiempo los caballos y los carros de guerra tirados por caballos equivalían en ese momento a los tanques de guerra. A los tanques de guerra. Incluso cuando vamos al libro de Job, se hace allí una descripción del caballo muy hermosa. En la versión Palabra de Dios para Todos, que es la que estamos viendo allí, dice: ¿le diste tú la fuerza al caballo? ¿Le pusiste la crin en el cuello? ¿Le diste tú la capacidad de saltar como un saltamontes?
El caballo relincha fuerte y la gente se asusta. Sigue diciendo, escarba en la llanura y se alegra de su fuerza, corre veloz a la batalla, se ríe del miedo y no desmaya, no huye de la batalla. La aljaba resuena a su lado y centellean la lanza y la jabalina. El caballo devora distancias, corre con ímpetu y frenesí, no se detiene cuando suena la trompeta, va muy emocionado a toda velocidad, al toque de la trompeta relincha y olfatea la batalla desde lejos, las voces de mando, los gritos de batalla. Mira, los arqueólogos muestran que los caballos eran usados por los ejércitos de las antiguas naciones de Medio Oriente, excepto por el ejército de Israel. Lo que le decía ahora, solo a partir del año más o menos 970 antes de Cristo, durante el reinado de Salomón, porque Salomón sí se abrió a comprar caballos, pero de una manera impresionante. Pero antes de esto, no. Antes de esto, no. Sin embargo, el Señor les dio la victoria. ¿Sí nota? Ellos no tenían carros de guerra, ellos no tenían caballos. Sus enemigos sí, pero ellos vencían. Pero ellos vencían. Nosotros no podemos depender de la fuerza humana, de la estrategia humana, de la sabiduría humana para obtener la victoria, porque nuestra victoria proviene de Dios. Ese es el mensaje allí. Mire, vamos al Salmo 33, versículo 16, leamos. Cuando lo tenga me dice. ¿Ya lo tiene? Salmo 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda. Oiga, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Es Él. Él era su ayuda, Él era su escudo. No tenían caballo, no tenían carros de guerra. Entonces, ¿por qué vencían? Aquí está la respuesta. Mire, en Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Incluso, mire por ejemplo este pasaje. En los 10 mandamientos, el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire, no se menciona el caballo, se menciona el asno. Incluso cuando vamos y leemos en Jueces, allí usted busque la palabra asno y allí se ve que en lugar de caballos, el medio normal de transporte para ellos era el asno. Incluso los que gobernaban usaban el asno. Que uno podría decir, no, el asno era para el pueblo y los que gobernaban montaban a caballo. Pero mira lo que dice allí. Jueces 5, 9 y 10. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Entonces se nos habla de asnos en lugar de caballos. Ahora, nosotros no estamos satanizando al caballo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Génesis vemos la serpiente. Pero la palabra nos dice que seamos astutos
como serpientes. Entonces nosotros tenemos que mirar el texto de qué nos está queriendo hablar el Señor. Y ahorita hablamos del caballo, pero también del asno. Y recuerde que hay una profecía en Zacarías 9:9. Y esa profecía se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Porque mira lo tremendo. Ellos estaban esperando a un Mesías que entrara sobre un caballo, porque los que sí tenían caballo en ese tiempo eran los romanos. Pero mira lo que dice esta versión, la Biblia Torres Amat. Dice: decida la hija de Sión, mira que viene a ti tu rey lleno de mansedumbre, sentado sobre un asna y su burrito, hijo de la que está acostumbrada al yugo. ¿Y el yugo de qué nos habla? De mansedumbre, de humildad. Jesús lo enseñó. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces mire que la mansedumbre y la humildad, ¿a qué nos conducen? Al reposo. Y el reposo solo es posible en la vida del cristiano cuando tiene su confianza puesta en Dios, plenamente en Dios. El manso, el humilde reconoce que depende totalmente del poder de Dios para poder vencer y que sus fuerzas son limitadas. Porque miren, no va a haber victoria en nuestras vidas mientras para nosotros no sea lo más importante llevar el yugo del Señor. O sea, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos garantiza a nosotros la victoria. Ser mansos y humildes. Someternos al Señor. Buscar hacer su voluntad. A veces nos enfrentamos a situaciones y entonces sale a relucir el caballo y le queremos enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Cuando el Señor en su palabra nos enseña cómo debemos obrar para poder vencer. Y allí entonces tiene que salir a flote la mansedumbre, la humildad y decirle al Señor: sí, Señor, eso haré. Eso haré. Eso te garantiza la victoria. Pero mientras dependas de tu razonamiento, de tu capacidad, de tus fuerzas, lo más probable es que seas derrotado. Mira el contraste. El caballo y el asno. El caballo que representa el poderío militar. Pero mira el asno, la mansedumbre, la humildad. Mira, Jesús cuando entró a Jerusalén, entró manso, humilde. Usted y yo lo aceptamos así, lo recibimos así. Pero el que no reciba al rey que cabalga sobre un asno, va a tener que enfrentar al rey de Apocalipsis capítulo 19. Al guerrero que viene sobre un caballo blanco. Mire, yo no quiero, y yo sé que usted tampoco, enfrentar al que viene sobre un caballo blanco. Yo prefiero recibir al que cabalga sobre un burrito. Yo prefiero recibir a ese. Porque hoy muchos se resisten. Porque en ese tiempo pasó. Ellos querían un Mesías militar que los librara del yugo romano. Pero no entendían que antes de ser cautivos de los romanos, ellos eran cautivos de sus pecados. Y por eso no quisieron recibir al Señor. A lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Pero usted y yo sí le recibimos. Es más, la Biblia dice que si usted y yo recibimos al que monta sobre un asno, vamos a venir con él sobre caballos. Eso dice la palabra en Apocalipsis 19. Mire, cuando nosotros volvamos al tema de Israel en sus guerras, cuando nosotros leemos allí acerca de las guerras que libró Israel, vemos que los únicos caballos que se mencionan son
los de sus enemigos. Ejemplo, el ejemplo que más conocemos, Egipto. Dice el Señor en Éxodo 14, 17 y 18, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente y a caballo. Y así sucedió. Eran muchos, pero el Señor los sepultó a todos en el mar, tanto así que nosotros lo cantamos y está escrito en la palabra en Éxodo 14 que no quedó de ellos ni uno. Y eran muchos y no quedó de ellos ni uno. Israel no tenía forma de vencer a Faraón y su ejército. No había manera. Pero volvemos a lo mismo. Es Dios el que nos da la victoria. Fue Dios quien abrió el mar, fue Dios quien hizo que ellos cruzaran y fue Dios quien cerró el mar cuando el ejército de Faraón trató de cruzar y lo sepultó allí. Nuestra victoria viene del Señor. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos, no somos capaces, vamos a ser derrotados. Es que ese es el evangelio, eso es lo que enseña el evangelio. A la gente hoy no le gusta el evangelio. A la gente hoy le gusta el discurso motivacional de que tú puedes, cree en ti mismo y todo ese montón de tonterías. El evangelio lo que nos enseña a usted y a mí es que somos incapaces. Es más, ¿quién se puede salvar a sí mismo? Eso es lo que enseña el evangelio. No somos capaces, por eso Cristo tuvo que venir a salvarnos. Y así es en las luchas del día a día. No podemos en nuestras fuerzas, dependemos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos usted y yo, que dependemos de Él. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado inteligencia, sí, pero no es eso lo que te va a dar la victoria, es el respaldo de Dios. Porque miremos a José en Egipto. Dios le había dado la capacidad de interpretar los sueños. Pero algo que recalca la palabra es que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Lo mismo con Daniel. Dios estaba con Daniel. Ese espíritu extraordinario lo había puesto Dios en él. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Usted se va a enfrentar a situaciones, por ejemplo, en su trabajo, en su negocio. Se le presenta una situación. Y usted puede decir, yo con mi capacidad lo puedo resolver. O puede decirle, Señor, dame la sabiduría para poder enfrentar esta situación. Dame el entendimiento porque nuestra visión es limitada. Y muchas veces creemos que tenemos la solución, la respuesta. Y esa no es la respuesta ni la solución, pero cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos abre el entendimiento y nos permite ver más allá. Cuando usted confía en su capacidad, está poniendo su confianza en los caballos, en su fuerza. Mira al pueblo de Israel cuando estaba frente al mar. ¿Qué veían? Mar, agua, eso veían, pero había un camino allí. Y cuando Moisés clamó al Señor, entonces el Señor le dijo que avanzaran y comenzó a mostrarle el camino que él ya tenía trazado. No iban a pasar nadando. Era que el Señor ya tenía el camino. Depender de Dios es lo que nos garantiza a usted y a mí la victoria. Mire, por ejemplo, en Josué 11 se nos habla de Javín. Resulta que cuando usted comienza a leer allí, Javín era un rey cananeo que se alió con un montón de reyes para destruir al pueblo de Israel. Ahora, este señor, Javín, no era cualquiera parecido. No era cualquiera parecido, era un rey poderoso. Mire, en el versículo 4, se lo voy a leer, de Josué 11, dice: estos salieron
y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Escuche eso. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Mire, ese rey, el rey Javín, oprimió a los israelitas durante aproximadamente 20 años. Pero la causa fue la desobediencia de Israel. Usted sabe que sucedía así: cuando ellos desobedecían, entonces Dios permitía que los sometieran para que ellos recapacitaran y se volvieran a Él. Pero entonces vemos que ese ejército contaba con 900 carros de hierro y estaba bajo el liderazgo de Sísara. Él era el general de ese ejército. Miremos el poderío militar que tenía el ejército de Javín. Sin embargo, el Señor le dio la victoria a Israel. Y es más, la derrota de Javín comenzó con la muerte de Sísara. Vamos a Jueces capítulo 4 y lo vamos a leer. Resulta que efectivamente el Señor derrotó al ejército de Javín y entonces Sísara huye. Y una mujer llamada Jael le ofrece su tienda, le da leche, él se queda dormidito en la tienda. Y entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra, Jueces 9:21. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así, oiga, es que ese es el mensaje. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Qué es lo impresionante? Ver cómo a un general que comandaba un ejército con 900 carros de hierro lo venció una mujer con un martillo y una estaca. ¿Y cómo se llamaba esa mujer? Y esto es lo poderoso. Y esto es lo poderoso. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jael significa el poder de Dios. Eso significa Jael, el poder de Dios, el poder de Dios. Eso es lo que te da la victoria, no tus fuerzas, el poder de Dios. Este comandaba un ejército con 900 carros de hierro y esta mujer con una estaca y un martillo lo mató. Porque el Señor no depende de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Eso es lo que tenemos que entender. El Señor no depende de eso. ¿Qué era Moisés? Moisés, cuando se presentó delante de Faraón, era un señor de 80 años con una vara. ¿Qué podía hacer un señor de 80 años con una vara contra el hombre más poderoso en ese entonces de esa nación, con un ejército numeroso? Nada. Y entonces, ¿por qué terminó el ejército de Faraón sepultado en el mar? Por el poder de Dios. Porque ¿qué era Moisés? Era un señor de 80 años con una vara. Eso era Moisés, humanamente hablando. Pero allí estaba el poder de Dios. Mira el caso de David. ¿Qué era David? Un muchacho, un pastor de ovejas.
Saúl, ¿cómo describió a Goliat? Como un hombre experimentado en la guerra. Nos describe la palabra cómo estaba vestido Goliat. Estaba protegido, tenía un punto débil. Y con esa piedra que lanza David, es derrotado Goliat. Las armas de Goliat: espada, lanza, jabalina, grebas de bronce, casco, la cota de malla y una piedra. Lo destruyó. El poder de Dios. Un martillo y una estaca, el poder de Dios. Una vara, el poder de Dios. Una piedra, el poder de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con eso basta y sobra. Con eso basta y sobra. Mire, incluso en Hechos 7, cuando está predicando Esteban, él habla de Moisés y dice allí que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y en ningún momento el Señor se valió de eso para que Moisés persuadiera a Faraón. Él le mostró su poder a Faraón y al final Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Mire, cuando uno de los criados de Saúl habla acerca de David, dice que David sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuál fue el factor clave? El último, que Jehová estaba con él. Eso fue lo que le dio la victoria a David. El poder de Dios no son los caballos. No son los caballos. No es la fuerza humana, es el poder de Dios. ¿Somos débiles? Sí. Es que esta es la clave. Por eso le digo, esos discursos motivacionales a mí como que me desesperan. Cree en ti. ¿Cree en ti qué? Si somos pecadores. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Cree en ti. Cree en ti, no, cree en el Señor. Cree en ti, ¿qué va a creer en mí? Imagínense a Moisés, un señor de 80 años con una vara creyendo en él. ¿Qué podía hacer Moisés contra Faraón? Nada. Imagínense a David, un pastor de ovejas creyendo en él. Esa no es la clave. Eso es puro humo. Eso es puro humo. ¿Qué es la fe? Es poner nuestra confianza en el Señor, no en nosotros. Miren, en 2 Corintios 12, a partir del 7 le voy a leer, dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Y ahí, mire, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En una vara, en una piedra, en un martillo, en una estaca, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Mire, porque el que se cree algo se hincha. Por eso es que le tuvieron que poner ese aguijón. El que se cree algo se hincha. En cambio, el que sabe que es débil, ¿sabe qué hace? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Eso hace el que reconoce que es débil. Y cuando dice, Señor, ayúdame, entonces ahí viene la verdadera fuerza, que es la fuerza de Dios. Mire, incluso la advertencia que le hizo el Señor a Israel. Deuteronomio 20, a partir del 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir,
se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esa es la clave. Es Él, no nosotros. Es Él, no nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Usted va a tener que salir a hacerle frente a la situación, porque vemos que David salió a pelear contra Goliat, pero él puso su confianza en el Señor. Él dijo: el Señor entregó en mi mano al oso, al león. Él me dará la victoria hoy. Es el Señor. Es el Señor. David siempre reconoció que fue la mano de Dios la que le dio la victoria. Mire esta frase: le tememos tanto a los hombres porque no tememos a Dios lo suficiente. Mire, cuando nosotros entendemos bien quién es el que pelea por nosotros, nuestro corazón va a tener paz, sin importar lo que suceda alrededor nuestro. Por eso el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, mire, este mundo está cada vez más convulsionado. Usted y yo tranquilos. Tranquilos. No nos preocupemos, Dios tiene el control. Estamos viendo las plagas, tranquilos. Así le tocó a Israel antes de salir. Las plagas, tranquilos, tranquilos, tranquilos. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Mire este pasaje, vamos a leerlo juntos. Un mandato del Señor. Dice: cuando entréis en la tierra, y vamos a entender algo respecto a los caballos. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Nuestra confianza, hermano, está puesta en el Señor. Amén. Y mira lo que dice. Me quedé. Dice: además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Mire, la principal razón de este mandamiento se vea que Egipto en ese tiempo era uno de los principales criadores de caballos para la guerra. Y Dios sabía que su pueblo se iba a ver tentado a establecer alianzas con Egipto para poder comprar caballos para su ejército, en lugar de confiar en el Señor, que era quien los podía salvar. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en el mundo. No podemos poner nuestra confianza en el mundo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. La economía va a cambiar. La economía va a tener altibajos. Van a venir gobiernos, van a pasar gobiernos, pero usted y yo dependemos del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender. El que te provee es Dios, el que te sustenta es Dios. Vamos a Isaías 31. ¿Ya lo tiene?
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no dependemos del mundo. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Mire, las batallas que el pueblo de Israel libró contra sus enemigos, las ganó por el poder de Dios. Esa fue la razón. Es que eran muy buenos estrategas. Mire, tristemente, el ejército de Israel hoy en día cree que gana sus batallas por eso. Por eso en Apocalipsis nos muestran que se van a encontrar en una situación tan difícil que el único que los va a poder sacar de esa situación va a ser el Señor, porque ellos tristemente hoy muchos creen que es su poderío militar el que los tiene en esa posición, y no es así. No es así, porque la victoria la da es el Señor. Usted y yo no hagamos lo mismo. Es que yo soy muy inteligente. No es eso. No es eso. Es que yo soy muy prudente, es que yo soy muy espiritual. Mire, hermano, yo ya le he dicho, si a usted y a mí nos quitan el Espíritu Santo, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. La victoria en nuestras batallas solo la obtenemos cuando ponemos nuestra confianza plenamente en Dios. La victoria depende de su poder, no de nuestras fuerzas. Y solo aquellos que entienden eso, al final van a poder permanecer de pie. Y lo dejo con este pasaje, que es una canción que cantamos aquí, que dice así: unos cuentan con carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Y mire la diferencia en lo que viene. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Yo no estoy hablando de cruzar los brazos y no hacer nada. Yo estoy hablando de ¿qué? De salir a pelear con la espada en la mano, pero sin dejar de mirar al Señor. De eso se trata. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Usted ya sabe la respuesta. Usted ya sabe la respuesta. Nuestra ayuda viene del Señor. Si usted se quiere ir con algo, váyase con esto. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Vas a tener que salir a pelear? Claro. Pero ¿quién te va a dar la victoria? No es que yo soy muy diestro con la espada. No es que yo soy muy fuerte. No. La ayuda del Señor es la que te da la victoria. Solo piensa en esos tres personajes que mencionamos. Jael, una mujer, es que mire, una mujer con una estaca y un martillo, dándole muerte a un hombre experto en la guerra que comandaba un ejército con 900 carros de hierro tirados por caballos. Moisés, un señor de 80 años con una vara, enfrentándose a Faraón y su ejército. David, un pastor de ovejas,
con una piedra, enfrentando al paladín de los filisteos, un gigante llamado Goliat, con espada, lanza, jabalina, armadura, escudero. ¿Cuál es la explicación? El poder de Dios. El poder de Dios. La batalla no se gana por los carros, por los caballos, por la capacidad humana. La batalla la ganamos, hermano, hermana, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, porque de Él viene la victoria. ¿Qué batalla estás librando hoy? Piensa un momento, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es el conflicto hoy? En ti, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en la familia. ¿Cuál es el conflicto hoy? La tentación que te acecha. Te anticipo, si vas a tratar de vencer apoyado en tus fuerzas, vas a perder. Vas a perder. No podemos. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, somos débiles. Señor, somos frágiles. Dependemos de ti. Nuestras fuerzas menguan. Nuestras fuerzas solo nos dan para recorrer un corto tramo, Señor. Es por tu poder, Señor. Señor, pelea por nosotros como peleaste por el pueblo de Israel. Danos la victoria, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Dependemos de ti, Señor. Dile, Señor, dependo de ti. Soy más que vencedor en ti. Todo lo puedo en ti. Solo en ti, nada más que en ti. Fuera de ti, apartado de ti, no soy nada y nada puedo hacer. Dependemos de ti. Y a veces nuestro enemigo, Señor, se verá invencible como se veía Goliat. Y a veces nos vamos a sentir sobrepasados por la situación. Y no vamos a saber qué hacer para enfrentarla, Señor. Lo sabemos. Pero allí vamos a levantar nuestros ojos al cielo. Y vamos a clamar. Y sabemos, Señor, que nos darás la respuesta, así como le diste la respuesta a Josafat. Y haciendo tu voluntad, vamos a obtener la victoria, Señor. Nuestra victoria no depende de los carros de guerra ni de los caballos. Nuestra victoria viene de ti, Señor. Lo creemos, Señor, y lo abrazamos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Unos cuentan con carros de guerra, otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Unos cuentan con carros de guerra, otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos
Señor, nuestro Dios, yo cantaré, pues Él me ha dado la victoria. Con júbilo gritaré, hey, y a nada temeré, yo cantaré, pues Él me ha dado la victoria. Con júbilo gritaré, hey, y a nada temeré, por un camino vendrán y por 7 huirán, pues Él ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies. Por un camino vendrán y por 7 huirán, pues Él ha puesto al enemigo. ¿Dónde? Dilo. Debajo de nuestros pies yo cantaré, pues Él me ha dado la victoria. Con júbilo gritaré, hey, y a nada temeré, yo cantaré, yo cantaré, pues Él me ha dado la victoria. Con júbilo gritaré, hey, y a nada temeré, yo cantaré. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, acompáñeme, vamos a orar por Daniel Sánchez, que está de cumpleaños. Nuestra hermana Paula y Jaime, que están evangelizados. Amén. Vamos a orar también por Ana Rosa, que está hospitalizada, tiene cáncer de seno, mucho dolor en la garganta y en la espalda. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti la vida de Ana Rosa Balanta, que se encuentra hospitalizada. Ella tiene un dictamen de cáncer, Señor, pero nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de lo imposible, Señor, que es quien da la última palabra. No son los médicos, Señor, no es en la humanidad, sino que es a través de tu Santo Espíritu que hay sanidad, que hay libertad, y nosotros hoy clamamos a ti, Señor, rogamos para que seas tú obrando un milagro en la vida de Ana Rosa Balanta, Señor. Trae sanidad, trae libertad y restauración a su cuerpo, Señor, a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, que ella vea la obra poderosa que tú, Señor, puedes hacer, porque tú eres un Dios todopoderoso, y que dé testimonio de aquella obra, Señor, en su vida. Oramos también por la vida de Daniel Sánchez, que está de cumpleaños. Te damos gracias porque le has dado un año más de vida, Señor, en el cual tu misericordia, tu gracia y tu favor han estado con él. Nosotros te pedimos que lo guardes allí donde se encuentra él en Manizales, que seas tú guiando sus pasos, Señor, que todo lo que él emprenda, que todo lo que él haga sea prosperado, Señor. Guárdalo, cúbrelo en el hueco de tu mano, Señor. Lo bendecimos como hermanos y bendecimos su casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.